Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Mirad, que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Señor, en este caso una profecía, se cumplen. La historia de la Iglesia está llena de testimonios de mártires desde el inicio hasta nuestros días. Hay que ver no solamente lo que ocurrió con los primeros cristianos, sino lo que está pasando hoy en tantos países musulmanes. En Pakistán, por ejemplo, donde cualquiera puede poner una denuncia a un cristiano por blasfemia y basta con eso para llevarle a la cárcel o matarle. O en Nigeria, donde los ataques de Boko Haram o de los Fulani causan continuamente muertos y además en medio de horribles torturas. El martirio ha sido siempre el sello definitivo del amor a Dios y de la fidelidad a Dios. Dar la vida por Cristo como Cristo la ha dado por nosotros. Pero la inmensa mayoría de nosotros, afortunadamente, no se encuentra en situaciones tan terribles, tan trágicas. Pero todos tenemos alguna cosa que sufrir por ser cristianos, por ser seguidores de Jesús. A veces en la propia casa. Esas burlas que sufren, por ejemplo, las mamás por parte de sus hijos o de sus maridos. No solamente las burlas en el hogar, las burlas en el trabajo. Cuando saben que eres católico o que vas a misa. Y cuando ocurre alguna noticia escandalosa, enseguida te lo echan en cara. No digamos lo que tienen que soportar nuestros adolescentes, que es un verdadero bullying, un verdadero acoso en el colegio, porque no quieren tener relaciones sexuales, o porque no quieren drogarse, o porque no quieren emborracharse. La persecución siempre está. Y tiene muchos rostros. A veces es una persecución simplemente porque te confiesas cristiano, porque llevas una cruz al cuello. Pero otras veces es porque no quieres entrar en negocios que implican corrupción por ser fiel a tu conciencia. Y entonces tienes que pagar las consecuencias, porque incluso hay amenazas de muerte a ti o a tu familia. La persecución siempre ha estado y es el sello, la marca que dice que esa persona es un seguidor de Cristo. Por eso, para declarar beato a una persona, la Iglesia pide que se haya producido un milagro por intercesión de esa persona. No así los mártires. Los mártires son declarados beatos sin necesidad de ese milagro.
es necesario para ser declarado, pasar de beato a santo, pero no para ser beato, porque el testimonio del martirio ya es el milagro. Pero la pregunta quizá no es cómo actuar delante de la persecución, sino por qué actuar delante de la persecución dando la cara por Cristo. Como siempre, el motivo es el amor. Si tú amas al Señor, estarás dispuesto a que te critiquen, te ridiculicen, incluso en el caso extremo, a que te maten por el Señor. Y lo considerarás una bendición, no una maldición, un regalo y no fruto de la mala suerte. Pienso en aquel niño mártir mexicano, San Joselito, que sabiendo lo que le esperaba, escribía a su madre diciéndole que ese era un camino tan fácil para llegar hasta el cielo. Decía San Ignacio de Antioquía, cuando le tomaron preso y le llevaron a Roma, y iba escribiendo en el camino cartas a las distintas iglesias por donde pasaba. Y le decía, cuando hay persecución, lo que hace falta no son grandes argumentos, hace falta grandeza de ánimo, es decir, hace falta valor y hace falta amor. Por ti, Jesús, por ti. Por ti, ser incomprendido dentro de la iglesia, porque no eres un tradicionalista, no eres un liberal, estás en tierra de nadie, porque dices que estás de acuerdo con el concilio, pero interpretado siempre fiel a la tradición y a la palabra de Dios. Eres objeto de ataques, de insultos, de amenazas de unos y de otros. Por ti, Jesús, ¡qué alegría! Ah, no te dan tal cargo, no te dan tal puesto porque tú eres fiel a esto en lo que crees. Pero qué alegría, qué dicha, qué bendición. Pues que acaso no hay una palabra del Señor que dice, dichosos vosotros cuando seáis perseguidos por mi causa. Lo peor que puede haber es un santo triste. Pues bien, lo peor que puede haber es alguien al cual le persigan por Jesús y que no esté feliz. Ah, no te han puesto en tal parroquia importante y te han puesto en una mucho más pequeña, pero disfruta, disfruta. No te han dado tal cargo y te han dado una cosa insignificante o no te han dado nada. Disfruta. Dichosos los que seáis perseguidos por mi causa. Si no somos capaces de sentirnos bendecidos cuando nos atacan, nos acosan, nos insultan de cualquier manera, por causa de Jesús, por la fidelidad a nuestra conciencia, entonces sí que somos realmente despreciables y tontos. Una cosa más. Empieza el Evangelio diciendo, os envío como ovejas entre lobos, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Muchas veces medité sobre esto, hasta que un día, hace ya muchos años, leí la novela de un escritor griego, Nikos Kazantzakis, comunista, pero un hombre profundamente religioso. Él era ortodoxo, era de Creta, con frases en sus libros que siempre me impactaron muchísimo. Recuerdo una ocasión, escribe y dice, le he pedido su abuelo le estaba enseñando a disparar con el arco. Le he pedido a mi abuelo que me enseñe y no lo conseguía, no llegaba más que a cierto punto. Y le he dicho, abuelo, no llego más que hasta ahí. ¿Qué tengo que hacer? Y el abuelo le contesta, te doy una orden cretense. Eran de Creta y eran muy orgullosos. Te doy una orden cretense. No llegues hasta donde puedas, llega hasta donde no puedas. Así tiene que ser nuestro amor al Señor. Lucha por llegar hasta donde no puedas y cuando veas que no tienes fuerzas, pídele a Dios ayuda.
también otra frase de Kazantzakis precisamente sobre este evangelio. En medio de lobos, ¿qué tienes que hacer? ¿Ser un lobo? Esa es la tentación. Convertirte en un lobo en medio de lobos, usar sus mismos medios, sus mismas tretas, renunciar a tus principios para poder competir con esos que son malos y que te atacan. ¿No te das cuenta que si haces eso, si al final dices que el fin justifica los medios, aunque tu fin sea bueno y el de ellos malo, ¿no te das cuenta que te haces igual que ellos? Dice Kazantzakis, en medio de lobos lo que tiene que hacer la oveja es ser una oveja. Te conviertes en un lobo, te haces igual a ellos y siempre habrá un lobo más fuerte que tú. Si te conviertes en un tiburón en medio de tiburones, siempre habrá un tiburón más grande que tú. Lo que tiene que hacer la oveja en medio de los lobos es ser una oveja. Eso sí, no es lo mismo ser una oveja que ser una oveja tonta. Es distinto, por eso dice el Señor, os mando como ovejas, no os mando como lobos, os mando como ovejas. Tenéis que ser ovejas, pero tenéis que ser astutos y sencillos. Es decir, no tenéis que ser ovejas tontas, pero no te pongas a competir en el mal, porque si te pones a competir en el mal, te harás igual que ellos. Y siempre habrá alguien que está entrenado en ese mal desde mucho antes de que tú nacieras y que es más malvado que tú y acabará contigo y habrás perdido la dignidad. Cuando te persigan con cosas pequeñas o con cosas realmente graves que afectan a tu honor, a tu vida, cuando te persigan, recuerde aquellas palabras del Señor. Levántate y alza la cabeza, se acerca tu liberación. Que así sea.